Nuestra siguiente ponente es la doctora Olga Martínez Agustín, es catedrática de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de Farmacia de nuestra universidad, la Universidad de Granada, y es miembro del Centro de Investigación Biomédica de Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas y del Instituto de Nutrición José Mataix. Se ha formado en las universidades de Harvard y Johns Hopkins de Estados Unidos y en la empresa Puleva. Bueno, destacar que su interés se centra en el estudio de alimentos funcionales relacionados con la maduración y la defensa intestinal y en el estudio de las bases moleculares implicadas en la enfermedad inflamatoria intestinal. El título de su charla es Errores y mitos de la alimentación. Bienvenida y adelante. Buenos días. Espero que se me oiga bien y que no se me olvide que tengo un micrófono y vaya dándole vueltas. Primero de todo, muchas gracias por haberme invitado a hablar aquí. Me parece muy buena iniciativa y además he vivido directamente toda la gestación de estas jornadas y realmente sé que ha costado trabajo, pero me parece una labor encomiable y estoy encantada de hablar aquí. Hoy vamos a hablar un poco de algunos errores y mitos en la alimentación. No va a ser tan extensa como suele ser esta conferencia por cuestiones de ajustarme al tiempo que me habían dado, pero espero de todos modos que les resulte interesante. A mí me resulta un tema muy apasionante y vamos a empezar con algunos de los mitos de nuestro entorno más cercano. Todos hemos tenido a nuestras abuelas que nos han dicho: niño, deja de chupar el limón que se te va a comer los glóbulos rojos. O niño, que no te comas la leche con naranjas, que se te van a coagular en el estómago, o que se coagula la leche. Eso lo hemos oído todos. También hemos oído gente que dice que si tomas mucho limón se te come el esmalte dental, o que te puede producir problemas gastrointestinales, etcétera. Hombre, pensemos que el limón tiene un pH ácido, pero también nuestro estómago tiene un pH ácido, con lo cual realmente nuestro estómago no se come los glóbulos rojos y el limón pues tampoco. En cuanto a la leche y la coagulación, nosotros tomamos muchos alimentos que están coagulados. Pensemos en los yogures o pensemos en los quesos. Son alimentos que están ya coagulados. Además, de todos modos, la leche cuando llega al estómago se coagula. Tampoco es ningún problema. Total, que estos son dos mitos que quería poner pues, por hacer un poco un homenaje a nuestras madres y a nuestras abuelas. En cuanto al mito de las espinacas, lo he puesto porque es de los mitos más extendidos y es un mito muy curioso en cuanto a su gestación. Resulta que en la Segunda Guerra Mundial los americanos empezaron a tener un problema y es que sus niños, algunos de ellos, estaban desarrollando anemia. Y pensaron, bueno, vamos a buscar alguna manera, un alimento que sea asequible, que puedan tomar todos y que tenga un alto contenido en hierro. Se fueron a un libro, consultaron y vieron, oh, espinacas, tiene un 0,03% de hierro. A publicitarlo y vamos a recomendarlo. Hicieron incluso los dibujos animados de Popeye, que todos conocemos. Y el problema fue cuando se dieron cuenta que en el libro había una errata y que el contenido en hierro realmente era 10 veces menor. Pero claro, se plantearon, bueno, podemos corregir esto y podemos publicitar que no era cierto y publicitar otro alimento. El problema es que el libro de que lo habían sacado era un libro alemán. Estaban en la Segunda Guerra Mundial y cómo decir que lo habían sacado de un libro alemán en el que había una errata. Pues mejor nos callamos y seguimos hasta nuestra época, hasta nuestros días, pensando que las espinacas verdaderamente tienen mucho hierro. El mito de la vitamina C es otro de los mitos que a nuestras madres les gusta. Tómate el zumo de naranja que te quita el resfriado. Una pastillita efervescente de vitamina C te va a dejar fantástico y te va a evitar el resfriado. Bueno, pues el resfriado no se evita con vitamina C, a no ser que seamos o que pertenezcamos a uno de estos dos grupos. O a deportistas de élite o que estemos en una base en el Ártico o que seamos esquimales, inuit, etcétera, etcétera. Esas son las únicas dos poblaciones en las que existen estudios que hayan demostrado que verdaderamente la vitamina C pueda estar relacionada de alguna manera en su ingesta con la prevención del resfriado. Voy a comentar ahora otro mito, que es el del que el café eleva la tensión. Seguro que todos vosotros habéis escuchado ese mito. He traído un estudio representativo de varios estudios que hay para desmitificar la relación entre el café y la hipertensión.
En este estudio es un metaanálisis, esto quiere decir que se han comparado distintos estudios, todas las rayitas negras, a ver, ¿qué es este? ¿No? Bueno, todas las rayitas negras que se ven son los resultados obtenidos de distintos estudios y la que se ve naranja es el resultado de combinar esos estudios. Como podéis ver abajo, en el eje, lo que se observa será gente o consumo de 2 tazas, 4 tazas, 6 tazas u 8 tazas de café al día, y lo que se determinó fue el riesgo relativo de padecer hipertensión según el número de tazas de café que se consumían. Y lo que se observó, como se puede ver, es que no existe correlación ninguna entre el consumo de café y la hipertensión. El riesgo se mantiene constante, el riesgo de hipertensión se mantiene constante, aunque uno consuma 8 tazas de café al día. Por lo tanto, otro mito desmontado. Ahora, siguiendo con la hipertensión, con problemas cardiovasculares, hablamos del colesterol. El colesterol es malo, eso es el mito más extendido. El colesterol no es malo, es necesario. Es tan necesario que, por ejemplo, es el precursor de la vitamina D, es el precursor de hormonas sexuales, así que nuestra vida sin colesterol sería bastante más aburrida. Y tomar colesterol en los huevos y en el marisco tiene la fama de que es malo porque aumenta los niveles de colesterol. Vamos a ver si esto es cierto o no es cierto. De esto sí que hay mucho trabajo, ¿de acuerdo? ¿Por qué hay 2 tipos de colesterol? Hay 2 tipos de colesterol, el denominado LDL y el denominado HDL. El primero tiene fama de colesterol malo. ¿Por qué tiene fama de colesterol malo o es el colesterol malo? Porque es el que va a hacer que el colesterol se acumule en nuestras arterias. Y esto a la larga, por mecanismos que no voy a explicar, da lugar a la enfermedad cardiovascular. Antes habéis visto que es la tercera causa de muerte en España. Sin embargo, el colesterol HDL se considera el colesterol bueno. ¿Por qué? Ahí sale barriendo, porque lo que va a hacer es retirar colesterol del organismo. Por tanto, tenemos 2 tipos de colesterol, HDL y LDL, que son las partículas que llevan el colesterol por la sangre. El colesterol puede ir unido a unas partículas, la HDL, que lo acumula y lo lleva a nuestras arterias, entre otros tejidos, y el colesterol bueno que lo retira. Bueno, pues los estudios que hay básicamente lo que hacen es que suelen alimentar a personas normales con 4 huevos a la semana, 6 huevos a la semana, 3 huevos a la semana, 7 huevos a la semana, y ven qué pasa con sus niveles de colesterol. Ven qué pasa con sus niveles de colesterol, LDL, colesterol malo, y HDL, que es colesterol bueno. Lo que se ha encontrado es que hay 2 tipos de respuestas. Hay unas personas, el 30% de las personas, que responden incrementando sus niveles de LDL y sus niveles de HDL. Como los dos aumentan, no hay problema. Tener niveles altos de LDL no es beneficioso, pero si los niveles altos de HDL que protegen están también elevados, no hay problema. Y después hay un 70% de gente a la que le da igual tener o ingerir mucho colesterol porque sus niveles de colesterol no van a variar en función de la ingesta. Esto, aquí he puesto 3 artículos, pero hay muchos más artículos acerca de esto. Por tanto, la ingesta de colesterol, de huevo o de marisco no está relacionada con una mayor probabilidad de enfermedad cardiovascular. Bien. Siguiendo con las grasas, si son buenas, si son malas, tenemos, y aquí he recogido 2 mitos más. Es mejor tomar margarina que mantequilla, porque contiene ácidos grasos vegetales. Esa sería una de ellas, y la segunda sería que los alimentos que contienen ácidos grasos vegetales son mejores. Bien, es cierto que los ácidos grasos vegetales son de un tipo que son ácidos grasos insaturados, que tienen ese doble enlace que se ve ahí, esa doble rayita, y hace que tengan esa forma de codo. Las grasas animales, en general, son más del tipo de ácidos grasos saturados que tienen esa forma de línea recta. La diferencia entre ellos, además de otras muchas, es que cuando nosotros tenemos un alimento que contiene muchos ácidos grasos del tipo saturado, son alimentos sólidos. La grasa de la carne, el tocino, es un alimento sólido, contiene bastante ácidos grasos saturados. Sin embargo, las grasas del tipo aceite, pues tienen ácidos grasos insaturados.
Los vegetales, muchos de ellos contienen ácidos grasos insaturados, pero no todos los vegetales contienen ácidos grasos insaturados. Ahí tenemos la composición del aceite de oliva. Cuando ponemos el N9 o el N3 o el N6, eso indica que ese ácido graso es insaturado. Y como puede verse en el aceite de oliva, hay un alto porcentaje de ácidos grasos insaturados. Pero vámonos abajo al aceite de coco. El aceite de coco es vegetal, sin embargo, tiene muy pocos ácidos grasos insaturados, de los que tienen rayita 3 o rayita 6 o rayita lo que sea, y sin embargo, de los 0, que son los que no tienen insaturaciones, tienen muchos. Luego, grasa vegetal no es igual a grasa sana, ¿de acuerdo? Por otra parte, tenemos un tercer tipo de ácidos grasos. Vamos a ver. El asunto de que la margarina sea mejor que la mantequilla se basa en que son aceites de tipo vegetal. Hemos dicho que los aceites de tipo vegetal con ese doble enlace tenían esa forma de codo y eran líquidos. Pero ¿y si nosotros lo que queremos es hacer una margarina que es vegetal y es sólida? ¿Qué se suele hacer? Pues lo que se suele hacer en la industria es hidrogenar, es intentar quitar ese doble enlace para que pase de líquido a sólida, la grasa. Pero en ese proceso el problema está en que se forman esos ácidos grasos que están en segunda línea, que se llaman ácidos grasos trans, que tienen el doble enlace, pero tienen la misma forma que un ácido graso saturado. Bueno, pues si los ácidos grasos saturados no son buenos para la salud cardiovascular, los ácidos grasos trans son los peores. Hace unos años salieron un montón de noticias de que en Nueva York se prohibirían los ácidos grasos trans, de que en California se estaban prohibiendo los ácidos grasos trans. La legislación americana hace que en las etiquetas se indique la cantidad de ácidos grasos trans que tiene cada alimento. Y es que los ácidos grasos trans son muy perjudiciales para la salud cardiovascular. Y además se encuentran precisamente en alimentos a los que los americanos y nosotros somos bastante aficionados, como la bollería industrial, las patatas fritas, las patatas congeladas, el pollo frito o las palomitas. Así que, ¿grasas vegetales buenas? Sí, pero según la grasa vegetal. Bien. Este mito es un mito que me llamó la atención el otro día en el cine, porque yo, toda lista inteligente, dije, uy, voy a adelgazar, me tomo mis patatas light y voy que vuelo, qué buena idea. Hasta que cuando voy a comprarla, miro mi paquete de patatas light, miro mi paquete de patatas normal y me doy cuenta que en el paquete de patatas light tenía 400 y muchas calorías y el paquete de patatas normales tenía 500 y pico. Y pensé, y están mucho más malas, ¿para qué me voy a tomar las light? Entonces, es cierto que hay algunos alimentos light que disminuye las calorías. De hecho, la legislación dice que hay que disminuir al menos un 30% de las calorías con respecto al alimento patrón. Pero claro, si el alimento patrón resulta que tiene 900 calorías y me están quitando 300 o 200 y pico y me voy a 600, pues hombre, tampoco. Hay que tener cuidado porque lo light no quiere decir que tengan pocas calorías. Este creo que es el último de los mitos de los que voy a hablar. Que todo lo natural es sano. Esto en los programas de radio es espectacular. De origen vegetal, esto es sano. De origen natural, esto es sano. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Aquí te he traído algunos ejemplos. He traído el ejemplo de la cicuta, he traído el ejemplo del aceite, del veneno de serpiente. Hay a quien le gusta echárselo en la cara, por lo menos no se lo está comiendo. El opio o las setas, todos hemos oído de intoxicaciones con setas cada 2 por 3. Y el fugu, que es este pez a los que son muy aficionados los japoneses, que pasan 3 y 4 años aprendiendo a prepararlo perfectamente. ¿Por qué? Porque tiene tetrodotoxina, y la tetrodotoxina es una toxina que afecta al cerebro y que produce parálisis. Entonces hay muchos de estos chefs que aprenden a preparar el fugu, que tiene una glandulita que hay que quitársela, pero hay muchos japoneses que lo que les gusta es que le dejen un poquito de la toxina para que se les duerma la lengua, y eso parece que da gusto, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, todo lo natural no es sano. Hay que tener cuidado y hay que ver qué es lo natural que nos están dando. Y por último quiero hablar un poco de los alimentos funcionales, que son estos alimentos de los que hemos hablado, que
además de ser una grasa o un azúcar, van a dar un beneficio, a proporcionar un beneficio a la salud. Estos alimentos son alimentos muy publicitados. ¿Por qué? Porque tienen un alto valor añadido. ¿Qué quiere decir? Que además de su valor añadido por beneficiarnos la salud, tienen un valor añadido económico. Entonces, los vemos publicitados por todas partes. La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, hace unos años, empezó a ser muy activa en cuanto a controlar qué se publicitaba. Que uno no pudiera decir lo que quisiera de un alimento, que uno no pudiera decir tranquilamente, no sé, que los cacahuetes son buenos para la fertilidad. Entonces, la Agencia Europea dijo, venga, mándenme ustedes qué quieren ustedes decir en su publicidad y yo les diré si eso es correcto desde el punto de vista científico, si hay evidencias o pruebas científicas que avalen lo que ustedes nos están diciendo. Hasta ahí muy bien, de hecho la Agencia Europea ha ido admitiendo algunas de estos requerimientos y ha negado muchísimos de ellos. Pero ¿qué ocurre? Que claro, es que don dinero es importante. Y he traído un ejemplo muy curioso que he cogido de este blog, del Scientia Blog. Es un blog bastante interesante en cuanto a alimentos funcionales, yo lo recomiendo. Y entonces, en este blog se dio cuenta el señor que lo escribe, que es un señor creo que también de Valencia, y se dio cuenta de que cuando compraba estos yogures pequeñitos que tienen un montón de probióticos, un montón de bacterias, y concretamente el L-Casei, se dio cuenta que en la etiqueta decía que era bueno para mantener el funcionamiento del sistema inmunitario. Claro, este señor se va a la legislación europea y la legislación europea dice que niega y que no está permitido hacer esa publicidad, porque no hay pruebas científicas suficientes que indiquen que el L-Casei, que es el probiótico, sea bueno para el funcionamiento del sistema inmunitario. ¿Qué hacen entonces las compañías? Pues muy fácil. Vamos a añadirle vitamina B6 y además le ponemos que es una novedad, porque añadimos vitamina B6, que es la que realmente ayuda al sistema inmunitario. Esto, así visto, dice uno, bueno, pues ya está. Pero lo que nos venden es que para prevenir el resfriado y para que tus defensas desayunen bien, a mí me hace falta el L-Casei. De hecho, si lo que me venden es que es la vitamina B6, la buena, me como un plátano, que tiene 3 veces más vitamina B6 y sin embargo vale como 5 o 6 veces menos que los yogures estos pequeñitos. Bueno, espero haberles introducido un poquito, aunque sea el tema de los alimentos funcionales, y espero haber dado en el clavo con algunos de los mitos más importantes. De todos modos, si ahora quieren, hay muchos más mitos, por supuesto, y hay mucha controversia acerca de estos alimentos funcionales y de la Agencia Europea en cuanto a que admite unos y deniega el que se puedan publicitar otros. Con esto termino. Muchas gracias por su atención.